Recording in progress. Soy Alexander Ortiz Ocaña y hoy quiero reflexionar con ustedes brevemente sobre las principales estructuras del sistema nervioso periférico. Ustedes saben que las dimensiones anatomofisiológicas del ser humano son esenciales para comprender la vida humana en general, para comprender la educación del ser humano en particular. Como yo soy educador, entonces me parece que entender las principales estructuras del sistema nervioso periférico es muy importante, muy relevante para todo educador, no solamente para los neurocientíficos, no solamente para los neuropsicólogos y psicólogos clínicos, sino también para los psicólogos educativos y para los profesores, maestros, educadores en general. Porque se aprende en la interacción de los procesos neuronales y los procesos mentales. Entonces, una persona que se dedique a educar, pues nada, tiene que conocer las principales estructuras del sistema nervioso en general, del sistema nervioso central y también del sistema nervioso periférico. En esta oportunidad, pues me voy a concentrar en las principales estructuras del sistema nervioso periférico. Un tema muy complejo, un tema muy difícil de abordar, pero espero didácticamente y desde aplicando el principio de la parsimonia, quiero ser muy lacónico, muy concreto, muy específico para dar claridad en estas estructuras, en estos componentes y de qué manera nosotros pudiéramos este aprendizaje aplicarlo a la educación. Pues en primer lugar quiero decirle que el sistema nervioso periférico es una red extensa, muy compleja, es un entretejido, un entramado configurativo complejo que incluye diversas estructuras anatómicas y funcionales, eh, desde sus componentes, desde sus roles y papeles, que juegan un papel importante, desempeñan un rol fundamental en la transmisión de información entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo. O sea que el sistema nervioso periférico es como un puente, es como un viaducto que conecta el sistema nervioso central y el resto del cuerpo biológico del organismo humano. Estas estructuras que incluyen nervios espinales, que incluyen ganglios asociados, desempeñan roles vitales en la recepción de estímulos sensoriales que vienen desde lo que yo denomino conciencias vitales. La vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto. Estos estímulos sensoriales que son reseccionados por los ganglios asociados y por los nervios espinales que forman parte de las estructuras del sistema nervioso periférico. También estas estructuras son importantes para el control de los movimientos voluntarios, de los movimientos involuntarios, así como en la protección, en la defensa del organismo vivo. Entonces, en esta reflexión yo quiero enfocarme concretamente y de manera muy breve en explorar en detalle para buscar más claridad, más comprensión de estos aspectos en las principales estructuras del sistema nervioso periférico, su anatomía, sus funciones, su importancia en el mantenimiento de la homeostasis corporal. Y a través de esta reflexión, también busco comprender, entender, analizar, interpretar desde el punto de vista exegético, hermenéutico, de manera muy breve, cuál es la contribución de estas estructuras a la salud, al bienestar humano del individuo y sobre todo a la educación también por mi condición de educador. Lo primero que les quiero comentar es que el sistema nervioso periférico está compuesto por los nervios y los ganglios que se encuentran fuera del sistema nervioso central, o sea, fuera del encéfalo, fuera de la médula espinal. Estos nervios se dividen en nervios craneales, que son los que se originan en el encéfalo, y nervios espinales, que son los que se originan en la médula espinal. Se originan allí. Entonces, los nervios craneales son responsables de transmitir información importante, información sensorial, y controlar funciones motoras en la cabeza y también en el cuello. En la literatura aparece que hay un total de 12 pares de nervios craneales. 12 pares. O sea, que esto no es un asunto trivial, no es tan sencillo, es muy complejo. 12 pares de nervios craneales que están asociados con funciones como la visión, el olfato, el gusto, la audición, el control de los músculos faciales, entre otras actividades sensoriales y motoras de la cabeza. Por otro lado, en el estudio que hice previo para preparar esta reflexión,
Ahí aprendí que los nervios espinales emergen de la médula espinal a través de las vértebras y se ramifican para conectar el sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Estos nervios, sobre todo, tienen una importancia capital porque son responsables de transmitir información sensorial desde la piel, los músculos, las articulaciones, hacia el sistema nervioso central, así como son los responsables de llevar principales señales fundamentales motoras, sobre todo desde el sistema nervioso central hacia los músculos esqueléticos para poder controlar el movimiento voluntario del organismo vivo. Y además de estos nervios, el sistema nervioso periférico incluye también los ganglios, que son agrupaciones de cuerpos celulares neuronales fuera del sistema nervioso central. Estos ganglios participan en la integración, en el procesamiento de información sensorial antes de enviarla al sistema nervioso central. En resumen, podemos decir que el sistema nervioso periférico está compuesto por una red extensa de nervios y de ganglios que desempeñan roles fundamentales en la transmisión de información sensorial y motora entre el cuerpo y el sistema nervioso central. Pudiéramos Les dije que habían 12 pares craneales. Los pares craneales son nervios que emergen directamente del encéfalo en contraposición a los nervios espinales que emergen de la médula espinal. Hay un total de 12 pares de nervios craneales que están numerados en orden y se denominan con números romanos. Y cada par craneal tiene su propia función específica y se encarga de transmitir información sensorial y controlar funciones motoras en la cabeza y en el cuello. Vamos a dejar la explicación breve de estos 12 pares de nervios craneales para el final, para no complejizar tanto esta reflexión. Por ahora solamente decirle que la importancia de los pares craneales está dada en su papel fundamental para el desempeño de las funciones sensoriales y motoras de la cabeza y del cuello, así como para actividades cotidianas como ver, oler, saborear, mover los músculos faciales, tragar, pues conversar como lo estoy haciendo yo ahora, hablar y también para escuchar. Pero reflexionemos primero sobre los pares espinales y sobre los ganglios asociados y luego yo me regreso a los pares craneales por su complejidad para profundizar ahí. Los pares espinales también se conocen como nervios espinales. Son componentes del sistema nervioso periférico que emergen de la médula espinal y se distribuyen a lo largo de toda la columna vertebral. Estos nervios desempeñan sobre todo un papel importante, crucial, en la transmisión de señales sensoriales desde el cuerpo hasta el sistema nervioso central y en el envío de señales motoras desde el sistema nervioso central hacia los músculos esqueléticos para poder controlar el movimiento a voluntad, el movimiento voluntario. La médula espinal está compuesta por 31 pares de nervios espinales, 31. De estos 31, 8 son nervios cervicales, 12 son nervios torácicos, 5 son nervios lumbares, 5 son nervios sacros y hay un par de nervios cocígeos. Entonces, cada par de nervio espinal tiene dos raíces. Miren la complejidad. Una raíz dorsal que lleva información sensorial desde el cuerpo hacia la médula espinal y una raíz ventral que lleva señales motoras desde la médula espinal hacia los músculos. Estas raíces dorsales contienen neuronas sensoriales. Estas neuronas sensoriales transmiten información táctil de presión, de dolor, de temperatura, desde la piel, los músculos, las articulaciones, hacia la médula espinal. Y por otro lado, las raíces ventrales, pues contienen neuronas motoras cuyas fibras salen de la médula espinal y se dirigen hacia los músculos esqueléticos para poder controlar el movimiento. Entonces, estos nervios espinales tienen una importancia extraordinaria precisamente por su papel, por su rol fundamental importante para la comunicación, sobre todo entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo. Por eso decíamos que el sistema nervioso periférico es un puente, es un viaducto, un eje que conecta el sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Y estos nervios espinales permiten respuestas rápidas a estímulos externos e internos que contribuyen a mantener el equilibrio, contribuyen a mantener la postura y son esenciales para realizar actividades cotidianas
como por ejemplo caminar, correr, levantarse de la cama, levantar objetos, realizar movimientos que son coordinados. En este sentido, los ganglios asociados, también conocidos como ganglios linfáticos, son pequeños órganos del sistema linfático que desempeñan un papel importante, crucial en la respuesta inmunitaria del cuerpo. Están distribuidos por todo el cuerpo y se encuentran interconectados también a través de vasos linfáticos. Cada ganglio asociado está compuesto por una cápsula de tejido conectivo que rodea al órgano y contiene un tejido linfoide que incluye células inmunitarias como por ejemplo los linfocitos, los macrófagos y células dendríticas, más bien dendríticas, viene de las dendritas. Los ganglios pueden ser superficiales, pero también pueden ser profundos y se agrupan en regiones específicas del cuerpo. La función principal de los ganglios asociados es sobre todo filtrar la linfa, que es un líquido transparente que transporta glóbulos blancos y también desechos del cuerpo. Cuando la linfa, por ejemplo, pasa a través de los ganglios, las células inmunitarias presentes en ellos pueden detectar enseguida de manera inmediata y neutralizar patógenos como por ejemplo las bacterias, los virus, las células cancerosas. Y miren la importancia de los ganglios. Además, estos ganglios asociados son sitios importantes para la activación de las respuestas inmunitarias adaptativas, donde las células inmunitarias reconocen antígenos y generan respuestas específicas contra ellas. Estos ganglios asociados son muy importantes también porque desempeñan un papel fundamental en la defensa del organismo contra enfermedades y también actúan como centros de vigilancia inmunitaria y contribuyen a la eliminación de agentes patógenos y células anómalas, lo cual por supuesto ayuda a mantener la salud general del cuerpo. Miren qué interesante esta explicación sobre los ganglios asociados y sobre los pares espinales. Veamos finalmente los pares craneales, que le decía que son 12 pares craneales. Vamos a ver una breve descripción de cada par craneal. El par craneal 1 es el nervio olfativo, relacionado con el sentido del olfato. El par craneal 2 es el nervio óptico, que está relacionado con la visión. El par craneal 3 es el nervio motor ocular común, que controla varios músculos oculares. El par craneal 4, recuerden que se enumeran con números romanos, es el nervio patético que controla el músculo ocular. El par craneal 5 tiene que ver con el nervio trigémino, que es el responsable de la sensibilidad facial y el control de los músculos masticatorios de aquí de la mandíbula. El par craneal 6 es el nervio motor ocular externo que controla un músculo ocular. El par craneal 7 es el nervio facial involucrado en la expresión del rostro, en la expresión facial y en la sensibilidad del gusto en ciertas áreas de la lengua, de las papilas gustativas. El par craneal 8 tiene que ver con el nervio vestíbulo coclear o auditivo relacionado con la audición, con el equilibrio. El par craneal 9 es el nervio gasofaringeo que participa en el gusto, en la sensibilidad, en la función motora de la garganta sobre todo. Y el par craneal 10 es el nervio vago, involucrado en funciones autónomas como es el control del corazón, los pulmones, el sistema digestivo. El penúltimo par craneal, el 11, es el nervio accesorio espinal que controla los músculos del cuello por aquí y de los hombros. Y por último, el par craneal 12, el nervio hipogloso que controla los movimientos de la lengua en general. Muy interesante este tema, me resulta a mí muy interesante sobre el sistema nervioso periférico y como conclusión de esta reflexión podemos decir que el sistema nervioso periférico está compuesto por diversas estructuras fundamentales que desempeñan roles vitales en la transmisión de información entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo. Por eso decimos que es un puente, un eje articulador, un viaducto. Hay que tener en cuenta que entre las principales estructuras del sistema nervioso periférico se encuentran los nervios espinales que emergen de la médula espinal y transmiten señales sensoriales y motoras a lo largo de toda la columna vertebral, que estos nervios están organizados en 31 pares que se distribuyen en diferentes regiones del cuerpo, permitiendo la comunicación entre el sistema nervioso central y los órganos, los músculos, los tejidos periféricos. Y también este sistema nervioso periférico incluye los ganglios asociados, también conocidos como ganglios linfáticos, que son centros importantes para la vigilancia inmunitaria y la respuesta
a patógenos y células anómalas en el cuerpo. En resumen, las principales estructuras del sistema nervioso periférico, como los nervios espinales, los ganglios asociados que forman parte del sistema linfático, son esenciales para la comunicación eficiente entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo, así como, como para la protección y la defensa del organismo. Si nosotros estudiamos de manera detallada estas estructuras, sabemos que son fundamentales, que tienen una importancia extraordinaria para poder comprender su funcionamiento y para poder entender su importancia en el mantenimiento de la salud y el bienestar general del ser humano, lo cual es muy importante para la educación en nuestros días. De manera que esta información reflexiva es muy importante en el campo de la neuropsicología de la educación. Me parece a mí que todo neuropsicólogo, todo educador debe conocer estas estructuras y sus funciones. Hasta aquí llega mi reflexión. Espero sus comentarios. Chao, abrazo. Recuerden, soy Alexander Ortiz Ocaña y espero la retroalimentación de ustedes. Chao.